dolor al caminar, que a veces hay enfermedad periférica, o síndrome de angina, que nos relacione con una enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque en esa interrelación que tenemos de las enfermedades de los órganos afectados, pásale a tu favor. En los órganos afectados tenemos la enfermedad cerebral, enfermedad coronaria y enfermedad periférica. Muchos de esos pacientes tienen las tres enfermedades en conjunto y con similares patrones de riesgo. Aquellos pacientes que tienen la enfermedad de los tres ejes afectados, más del 30% de los pacientes tienen un denominador común que es diabetes y tabaco. Y muchas veces tienen otros ejes afectados. Acá vemos más o menos lo que les estaba explicando. La enfermedad, pase doctor, cierra la puerta, ya no es una de por favor. Está bien empezando. Entonces, la enfermedad arterial coronaria es lo que tenemos acá. La enfermedad arterial coronaria, ustedes ven acá, enfermedad carotida, enfermedad de miembros inferiores y enfermedad renal. En estos pacientes, en la coexistencia de enfermedad coronaria con estos lechos es más o menos del 15%. Los pacientes que tienen estenosis carotidia, hasta el 60% de los pacientes pueden tener enfermedad coronaria. Y los pacientes con enfermedad de miembros inferiores coexisten con enfermedad carotidia más o menos hasta un 25%. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que tienen enfermedad periférica? Los que tienen enfermedad periférica, más o menos hasta el 70% de ellos también tienen enfermedad coronaria. Entonces, es importante que ustedes conozcan el eje entre la interrelación de los diferentes lechos y tienen que saber cuáles son los que determinan pronóstico de vida o no para revisar qué lecho tratar. Si un paciente viene caminando, que le duele la pierna a caminar 7 cuadras y le hacen un examen para identificar enfermedad coronaria, entonces no pueden priorizar una enfermedad de miembros inferiores antes de una enfermedad coronaria sistémica. Hay pacientes que hemos tenido que vienen con el problema de claudicación y con el tiempo y se le hacen los estudios y se le detecta la enfermedad de trombo coronaria, enfermedades fatales. ¿Ya? Esto es lo que tienen que recordar, ustedes ya lo han visto en histología. La arteria tiene tres bases: la adventicia, la parte muscular y el endotelio. Entonces, como ustedes ven acá, esto es endotelio y subendotelio es lo que se endurece. Miren acá esta arteria que se llama, ¿cómo se llama esta arteria, doctor? ¿Usted? ¿Cómo se llama esta arteria de acá? ¿Alguien que me ayude? La aorta. La aorta tiene varios segmentos. Ahora ustedes ven este borde de acá de la aorta, es un borde más o menos liso. Esto es una tomografía con contraste. Ahora vean esta parte de acá. Esta parte de acá es como carcomido, es la placa de grasa que está acumulada en la pared. Entonces, todo este territorio está acumulado de grasa en este paciente. Una paciente de 70 años que viene con una enfermedad valvular, una estenosis aórtica severa. En el estudio para preparar el implante de válvula aórtica percutánea, encontramos estos accesos. Simultáneamente teníamos el aneurisma de aorta aguda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tejido? Se ve que se va llenando de grasa y progresivamente se va ocluyendo, y ven acá cómo la grasa va acumulando la parte intimal y va ocluyendo la luz. Eso es lo que llamamos estenosis. ¿Cómo nos damos cuenta de la estenosis? A ver, doctora, usted que viene acá, que viene tarde, pase por acá, por favor. De señales, llama a un compañero cualquiera, decide tú a quién quieres llamar, compañero o compañera. Ahí, ya, pase doctora. No, los dos ahí. Señálese, usted doctora, pásela a ella, usted, señorita, pásela a ella, ¿dónde está el pulso tibial posterior? Ahora tú pálpala el pulso tibial posterior. Es detrás del huesito. Ahí tienen que buscar el pulso tibial posterior. Puedes
el momento de aprender. Cuando ustedes vayan más adelante, van a tener que ir aprendiendo en el camino. Acoge uno de los doctores. El voluntario. Vamos, ustedes jóvenes. Párpela a su compañero el pulso braquial. ¿Lo siente? ¿Lo tiene? Ahora usted párpela a su compañero el pulso valotino. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los pulsos los tienen que palpar con estos dos dedos, no con el pulgar, sino con el índice y el medio. Entonces, acá, ustedes cada uno pálpese su pulso carotino. El pulso se tiene que pasar así, cruzado. ¿Ya? Cruzado debajo de cada lado y está cruzado. Para que lo puedan palpar mejor. Pasen su traje. Entonces, acá tenemos el pulso femoral. Para el pulso femoral es importante que ustedes tengan en cuenta la espina ilíaca superior. ¿Saben dónde está la espina ilíaca superior? ¿Dónde está? Recién los dos. Pálpenlo. Cada uno pálpenlo. No le pido entre ustedes porque ya. Dale de primero. Le palparon su espina ilíaca superior. Ahora, de la espina ilíaca superior trazan una palma hacia el pubis y en el tercio medio, entre el tercio distal, ahí a nivel de la ingle, ahí debería estar la arteria femoral. Entonces no lo van a poder palpar mucho porque están sentados, ¿no? Pero es lo que deberían encontrar. Entonces, cuando ustedes van a palpar a un paciente, lo que tienen que hacer primero, lo que está haciendo acá este niño, está palpando en horizontal. ¿No ven? Lo palpan en horizontal. Van para acá, donde está la mayor intensidad del pulso, luego se van a el vertical para poder definir bien la arteria. Con eso ustedes definen si la arteria está dura, si la arteria es tortuosa, si la arteria tiene buena pulsación o no tiene buena pulsación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a palpar? Primero, ¿en dónde? Así en horizontal, así como está ahí, y luego lo van a cambiar su mano a vertical. El pulso popliteo lo tienen que hacer con las dos manos. Con las dos manos. Dense cuenta que el pulgar está arriba y los 4 dedos entran al otro popliteo. Entonces, y hay que pedir al paciente que ligeramente doble la rodilla. ¿Para qué? Porque pues, las dedos pueden entrar y los tendones pueden relajarse y puedan ustedes entrar a palpar. ¿Está bien? ¿Cuánto van a doblar la rodilla? A ver, algún voluntario. ¿Cuánto van a hacer que doble la rodilla el paciente? Si está echado. 90 grados, 40 grados, 60 grados, 15 grados, ¿cuánto le van a pedir? Es más o menos 30. Si doblan mucho, no le permite meter el dedo en la palma. Tiene que ser más o menos 30 grados, casi así como está ahí. Ligeramente doblado, para que puedan entrar. Otro es el pulso popliteo, que lo pueden palpar también de espalda. Al paciente le piden que esté en el túbulo ventral y colocan los dedos ahí. El pulso perio, dense cuenta casi todos cómo se palpa. 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. 2 dedos, estos dedos son los. El dedo pulgar nunca. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? Entonces, estos son todos los pulsos que ustedes tienen que conocer. El pulso radial. ¿Qué otro pulso tenemos acá a nivel de la muñeca? Uy, ¿para qué nos sirve el pulso radial en cardiología? Ustedes han ido arriba hemodinamia, ¿no? ¿Y alguno les sigue arriba? Con el pulso radial nosotros ingresamos hacia el corazón o ingresamos al revés de la arteria, ingresamos hacia la aorta o hacia los miembros inferiores. Entonces, esos son muy importantes tenerlos. Y hay veces pacientes que tienen presten atención. Y a veces hay pacientes que tienen el pulso radial débil. Entonces agarramos el pulso cubital. ¿Dónde está el pulso cubital? ¿Dónde tenían eso? A ver, ¿dónde ustedes están comiendo? Entonces ahí está los sitios de exploración de los pulsos. Es importante esto porque si ustedes no saben identificar esto, el paciente le va a decir 1000 cosas, pero ustedes tienen que palpar los pulsos. ¿Ya? Y luego eso pueden planificar lo siguiente. ¿Qué es el test de Allen? ¿Ha hecho el test de Allen antes? ¿Sí? ¿Sí?
significa que el arco palmar llena bien, que la competencia de los dos flujos arteriales y cubital es tan dominante que los dos arcos, el arco palmar se va a llenar ocurriéndose una, la otra la va a llevar a llenar. Si no se la otra, la va a llenar. ¿Entiendes? Entonces se compensa, ¿no? Algo así como el polígono de Wien. Muchos de nosotros usamos a la hora de evaluar al paciente el índice TAB, índice ABI. El índice ABI es el índice tobillo-brazo. ¿Lo conocen? Tobillo-brazo lo pueden hacer de dos métodos. El método con el Doppler, con el intensiómetro, y detectan en el Doppler en qué momento aparece el pico sistólico. O también lo pueden hacer sin el Doppler, lo pueden hacer solamente con el tensiómetro. Y el tensiómetro con el estetoscopio escuchan, así como toman la presión arterial. Esto se ha correlacionado que es válido. Los puntos de corte para detectar la enfermedad arterial periférica son estos. Si ustedes encuentran un índice ABI que esté en 0.4 o menor de 0.9, así el paciente no tenga sintomatología, porque puede tener compensación, ese paciente tiene un índice de ABI positivo. Y esto de acá nos da una alta probabilidad de enfermedad arterial periférica. Y inclusive a largo plazo ha demostrado tener eventos adversos al cardíaco. ¿Ya? Entonces, esta es la arteria enferma, abierta, en la parte anatómica, ven cómo está de toda la grasa acumulada. Este es el mismo paciente que les mostré al inicio. Ya no cortada así vertical, sino cortada en horizontal. Miren cómo toma la cantidad de grasa que tiene. La luz es lo blanco y está el contraste. Ahí está el corriente. Lo ven acá, miren cómo va llenando. Esa es la aorta descendente, la ascendente. Miren cómo va llenando toda la grasa que va a acumular. Miren esta parte de la gente. Tendría que seguir siendo redondito, ¿no? Pero sin embargo, esta es una placa acumulada. Esta es una placa ulcerada, porque ven cómo llena el contraste dentro de ella. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Que es lo que nos gusta pedir hoy día. Como les decimos, es más frecuente en varones. Dentro de los varones es más frecuente en los diabéticos varones. Si fuman y son diabéticos, no hay problema. Si fuman, son diabéticos y tienen familiares con enfermedad arterial coronaria precoz, ¿cuándo es precoz? Enfermedad coronaria precoz. ¿Ah? Es 55-60. Entonces, menos de eso, es enfermedad coronaria precoz. Entonces, ¿qué significa? Si tienen un familiar que haya tenido un infarto o una muerte fulminante a menos de esa edad, y encima es diabético y fumador, entonces tiene mal riesgo. Nosotros trabajamos mucho en medicina con los factores de riesgo para poder detectar precozmente. Y ustedes van a ver a lo largo de su carrera, ya empezaron la parte clínica, de muchas intuiciones de lo que ustedes saben. Ustedes pueden saber muy bien la parte terapéutica, saben que hay que dar espinina que duele, pero si no saben cuál es el diagnóstico, no vamos a saber cualquier cosa. Entonces, para llegar al diagnóstico tienen que basarse en la epidemiología. Estos datos de acá. Si tengo un hombre de 20 años que le duele la pierna, es probable que tenga enfermedad arterial periférica. Entonces, esas son cosas que ustedes van a ver. Este debe tener otro tipo de enfermedad. En esta parte de semiología que ustedes están haciendo, es importante la parte intuitiva. Esto lo van a ir desarrollando poco a poco. No es de la noche a la mañana, pero tienen que aprenderse toda esta parte del cerebro. Los síntomas. A ver, vamos a ver dos lugares más. Por favor, a ver de este lado, los dos están destinando, todos los últimos pueden venir. Un hombre o otra. Que no es aquí. Ustedes dos son médicos que están viendo un paciente que va a ser una de las doctoras. ¿Doctora, usted está acá? Yo le voy a ir diciendo los síntomas y usted le va a comentar. Ustedes vamos a hacer una proyección a un tiempo siguiente. La doctora tiene una edad de 60 años. Fuma todos los fines de semana y en casa también fuma 10 cigarrillos por día. Y encima su familia es diabética, pero ya tiene colesterol. Ya ha comenzado a subir las escaleras y ya la décima escalón ya le comienza a
parte quiere que le duela la pierna? Izquierda, ¿pero qué nivel? En la pantorrilla. La doctora le duele, camine doctora, que le duele la pantorrilla. De acá, para acá, camina aquí le duele. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que te mejores? Paras unos 3 a 5 minutos, no te duele, y vuelves a caminar. Camina ya que no subo la nueva escalera, ya la décima cuadra, y otra vez comienza con dolor en la pierna. Te duele. Fácil. César, ¿qué piensas que tiene él? Tiene 60 años, todos los característicos. Lo que está haciendo es que tiene síndrome H. En mi época se decía síndrome H. No puede ser. Estamos diciendo toda la característica. ¿Qué piensas que puede ser? Eso se llama una obligación. ¿Por qué intermitente? Porque hace tiempo para hacer algo. Exacto. Bien, ¿en qué nivel está cerrada la arteria? Mira, está la anatomía. ¿Qué dices? Puede ser por mí, también puede ser como más para el límite, pero también puede ser por la. Ahora viene la doctora que le dice que el dedo del pie, de ese pie izquierdo, está con una herida que ya tiene como un mes y no cicatriza. Exigente la doctora. Dice respuesta pronta. Está muy bien lo que dice. Está muy bien lo que puede sentar. Está muy bien lo que dice. Está muy bien. Generalmente la sintomatología es posterior a la arteria afectada. Posterior a la arteria afectada. Por decir, acá tenemos la. ¿Qué pasa si viene un hombre y le dice que tiene una disfunción eréctil y cuando camina le duele la pierna? ¿Dónde está la afectación? La arteria hipogástrica, ¿a qué nivel está? La arteria hipogástrica, ven mi flechita, esta es la aorta, ilíaca primitiva, ilíaca primitiva. Luego la ilíaca primitiva se divide en cuántas ramas. ¿Quién levanta la mano seguro así y dice con voz fuerte y clara? A ver, una chica dice que se la va de cámara. A ver, vamos a ver, una chica que diga con voz fuerte y clara. ¿En cuántas ramas se divide la arteria primitiva? La arteria primitiva se divide en dos. La arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, también llamada ilíaca hipogástrica. ¿A quién irriga la arteria hipogástrica? Voluntario. Hipogástrico. No, usted no va a decir. Exacto, muy bien. La región pública, tanto externa como interna, y de los órganos, útero, la parte distal del colon, que ayuda a toda esa parte de irrigación. Entonces, cuando hay irriga los órganos reproductivos, si este varón vive con disfunción eréctil, tiene problema al caminar, le duele el glúteo, ¿qué es probable que tenga? ¿Dónde está la enfermedad? Si la hipogástrica está aquí, donde está el punto medio, entonces ¿dónde tendría que estar la enfermedad? Antes. ¿Ilíaca primitiva o de la aorta? ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Cómo vamos a explicar esa diferencia? ¿Cómo sabe si es la aorta o la ilíaca primitiva? Bueno, la aorta es un vaso común. Entonces, y la primitiva es un vaso solamente de la arteria. Exacto. Muy bien. Así, por seguro. Palpan la femoral derecha y la femoral izquierda. Teóricamente, si tiene una disminución en la femoral derecha, entonces esa y la izquierda está bien, entonces ¿dónde está la lesión? Y si tiene las dos disminuidas, ¿dónde va? En la aorta. O la aorta y las arterias ciliares.
¿Quedó claro o una pregunta? Ya. Bueno, como dice acá, la aorta ilíaca, la ubicación del glúteo, la zona del músculo, toda la parte gemelo, la pantorrilla. También muchas veces da independencia en el varón, que es la disfunción eréctil, y generalmente cuando hay afectación bilateral. Generalmente cuando hay afectación bilateral, ¿por qué? Porque viene de la otra, ¿no? Puede ser. ¿Otra más? Exacto, muy bien. Las hipogástricas se entienden como tienen un órgano en común al medio. Entonces, las terminaciones llegan al órgano. Entonces, es muy fácil que generen colaterales entre un órgano y otro, y entre un lado y el otro lado. Entonces, para que haya disfunción eréctil, tienen que haber los dos lados. ¿Ya? Afectado. Cuando esa lesión femoropoquitia, entonces, ¿dónde está el femoropoquitia? ¿Dónde está el dolor? Lo que la doctora dijo. ¿Y qué pasa si además tenía problema en el pie? Entonces, hasta de la rodilla para abajo hay una lesión. En las arterias que se llaman infrapoquitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los pacientes diabéticos son unas características muy características. Yo escucho mucho de lo que es pie diabético, ¿no? Entonces, los pies diabéticos se tienen porque la enfermedad generalmente ataca de la rodilla para abajo. Y lamentablemente son pacientes que tienden a hacer más obstrucciones que estenosis. Se tapa más la arteria y la otra se va como colgada. Entonces, vemos acá, como ven acá ustedes, en la barra roja, la arteria enferma, que lo ven acá más es la arteria posterior a la anterior, que son estas que están acá. ¿Cómo se llama esta? No, ¿cómo se llama esta de acá? ¿Esta arteria de acá? Ah, qué bueno, no se nota. La tibia anterior. De nuevo, de arriba. Entonces, esta es la ilíaca primitiva. Acá falta el dibujo de la hipogástrica. ¿Esto cómo se llama? Femoral común. Ahí es donde lo que ustedes faltan a nivel ilíaco, es la arteria femoral común generalmente. ¿Y esto cómo se llama? Femoral profunda, muy bien. Femoral profunda, porque ya acá está la línea inguinal. Esto de acá, ¿cómo se llama? Femoral superficial. Si hay superficial, es profunda. La profunda es para la parte muscular. Y la femoral es como un conducto que conduce. ¿Esto cómo se llama? ¿A qué nivel está? La rodilla. Acá se divide, esto de acá después de la rodilla, ¿cómo se llama? Tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se divide en dos ramas, perdón, acá. Este es poquitia, acá es tronco tibio peroneo. Si la poquitia se divide en dos ramas, en la tibial anterior y acá el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo, ¿cómo se llama la rama que se divide? Exacto. Entonces el doctor o doctora que palpó la tibial posterior está palpando la continuidad de esa arteria. Cuando palpan el pulso pedio, están marcando la continuidad de esa arteria tibial. Más o menos ya se van imaginando para su parte clínica, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pacientes se afectan de enfermedad arterial periférica? Más o menos hay los pacientes que tienen dolor al caminar, más o menos 1 de cada 100 van a migrar a ser pie diabético. Los que tienen herida, lo que se llama ya el pie diabético, dolor al reposo o herida, más o menos el 25% de ellos van a tener una amputación suprarrenal. De cada 4, 1 van a salir amputados. Entonces, por eso es importante la detección precoz. Y otro tanto fallece. ¿Por qué? Porque aquí como tienen las arterias enfermas abajo, como demostré, también tienen las arterias enfermas arriba, acá, en cualquier otro lado. Muy bien. Entonces, tenemos este paciente que recientemente lo hemos tratado. Esta es su anatomía y esta es sus piernas. Ella es una paciente diabética, insulino dependiente, que le duele cuando camina 5 cuadras. ¿Ya? Es una persona trófica, camina independiente, pero esta pierna le duele. Si ustedes pueden ver,
está más pigmentada. Las dos están pigmentadas, pero miren el pie. Este es un pie pigmentado, pero no está tan negro como este de acá. Y la puntita de los pies está medio roja. Entonces, esta es la enfermedad pediátrica. Cuando le hicimos la tomografía, ven acá, lo que me decía, esta lipogástrica, la ven acá lipogástrica, la primitiva lipogástrica, esta ilíaca externa, acá la femoral común, y acá viene, mira cómo está toda enferma. Todas las superficiales están enfermas. Y a este nivel, inclusive está ocurrido. Y bajando todo enfermo. Y ya no hay, ¿se acuerdan que debajo de la rodilla eran 3 arterias? Solamente hay una. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando tratamos los pacientes, tratamos de acuerdo, así como el corazón se hace la perfusión miocárdica, el cerebro que recorre afectado para poder saber qué hacer esta enferma, lo mismo pasa acá. Si hay dolor en un pie, en una parte del dedo, entonces tenemos que saber para hacer a qué arteria nos vamos a abocar. Esos son los territorios. Si ven acá el nivel arriba, si hay una herida en este nivel arriba, entonces probablemente sea la primera herida. Si tenemos una herida en el talón, ¿dónde está cuál es la lesión? ¿Dónde está la arteria enferma? La arteria posterior. Y también lo que vemos acá en anaranjado, como dice arriba, está el anaranjado, la peronea, todo esto de acá, y este amarillito es la arteria posterior. ¿Ya? Los factores de creo que ya vimos, que la parte de la exploración física tiene que tener en cuenta la madurez, el tiempo de estar pálido. Ustedes cuando el paciente está sentado, ese dolor no tiene ninguna diferencia de dolor. Pero ustedes le levantan el pie al paciente, lo echan o le dicen que levante, el pie cambia de color. Estaba rojito, cambia y se vuelve blanco. Entonces ahí más o menos puede sacar algo de eso. También empiezan a aparecer los pacientes que tienen enfermedad periférica, a veces asintomática, ya no tienen los vellos en sus articulaciones. Van cayendo los vellos. Y lo importante es ver el tiempo de evolución, porque ahí definimos lo que es crónico y lo que es agudo. Si es un paciente con un dolor que empezó ayer, de un momento a otro ya no está crónico, entonces ese paciente tiene más chance de perder la pierna que otro que tiene una enfermedad crónica. Entonces, lo que tiene que seguir haciendo es la palpación de pulso. La palpación de pulso es vital para este examen. Y lo que les expliqué es la elevación del miembro inferior. Los exámenes de ayuda diagnóstica son la ecografía Doppler y la tomografía. La tomografía ya la vieron, creo que ya la conocen. La ecografía Doppler es igual que la ecografía cardíaca, sino que hay que bajar con otro tipo de traductor toda la cosa. Esto es importante. Pacientes diabéticos, como lo vimos en esa señora, la enfermedad viene a ser generalmente de la rodilla para abajo. Generalmente es enfermedad hipertensiva. Pero a la doctora que fumaba mucho, la enfermedad no va a ser de acá abajo, obviamente va a ser de la rodilla para arriba. Entonces, cuando ahí más o menos ahí ustedes van viendo también dónde van a buscar y van a incidir más en el tipo de paciente que van a buscar la enfermedad. Los hipertensos pueden ser en cualquier lugar. Y los pacientes mayores de edad, 80, 90 años, también tienen el mismo patrón que los de ellos. No tienen enfermedad degenerativa. Entonces, nosotros nos basamos mucho en lo que es a la hora del diagnóstico. La ecografía nos da una orientación, pero a veces no es muy concluyente. Entonces, lo que nos define más son las angioresonancias o la angiotomografía, que depende del uso de contraste iodado o no que pueda recibir el paciente. Particularmente nos da más ayuda la angiotomografía porque nos da la calcificación de la arteria. Este es el mismo paciente con hueso para que se ubique en la parte anatómica. El hipogástrica está acá, acá está el espina anterosuperior. Ustedes trazan una línea de aquí a aquí y acá más o menos en el tercio interno, acá está la arteria. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta allí? Esta es la paciente, es la misma paciente cuando vamos a una arteriografía. Cuando vamos a una arteriografía llegamos hasta el femoral común, ven la que está, ven la tomografía que tuvimos. Acá está la femoral común y
pero para que llegue a este nivel, debe ser que tiene las otras arterias también enfermas, porque ellas también se interrelacionan. Entonces, como se trató esa arteria, se trataron dos arterias que estaban cerradas y la otra estaba enferma. Y con el paso del tiempo, pasamos a eso. ¿En cuánto tiempo creen que pasamos de tiempo? A ver, ¿quién da más? ¿Un mes dice la doctora? ¿O quién da menos? Si cuando camina no tiene herida, es un 4, es el root. Pero nosotros nos basamos mucho en el Fontaine. ¿Han escuchado de la clasificación Fontaine? Fontaine viene del 1 hasta el 4. La 2 y 3 es cuando te acuerdas las distancias caminadas, la eliminación del paciente se va a renovar el Fontaine 2. El Fontaine 4 es todo el resto. Es casi lo mismo, sino que es venosa profunda. La trombosis venosa profunda no se comunica la arteria por la vena. Tiene nada que ver con una isquemia aguda. ¿Otra más? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad muy común. ¿Por qué? Porque tenemos muchos hipertensos que no son bien tratados. Entonces, con el tiempo la hipertensión sigue avanzando y el corazón se va deformando. Usted le puede dar una pastillita, si no se controla, la enfermedad va a seguir avanzando. O sea, tiene hipertensión en algunos momentos controlada cuando está la pastilla y en los momentos que no hay la cobertura, no se controla la presión, igual va avanzando. Entonces, al deformarse la aurícula, se va generando la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, pues, no se anticoagula, que genera coágulos dentro del auricular. Esos coágulos pueden migrar arriba, abajo, a cualquier lado, que son las causas más comunes de embolizaciones a diferentes órganos. Es importante que ustedes lo tengan marcado porque la isquemia aguda prevalece solamente más que todo por la observación clínica. Un paciente que empieza en un momento a otro con un cuadro agudo, con dolor y con un cambio de toleración, eso es agudo y tiene que tratarse inmediatamente. ¿Ya? A veces con el tiempo, con las horas va avanzando, va dañándose el músculo y aumenta la TPK total, exámenes de laboratorio. La isquemia aguda que van a encontrar, ausencia de pulso, dolor, palidez, frialdad, anestesia y a veces parálisis. ¿De acuerdo? A medida como se va comprometiendo el músculo, el nervio. Es importante interrogar los síntomas, los
antecedentes, de la combinación mandibular, la duración y la intensidad del dolor, tiene que tener una importancia vital para poder tomar decisiones clínicas y mandar a operar en este paciente y esperar a la mamografía y esperar otras cosas. ¿Ya? Pero también tiene que diferenciarlo de, hay pacientes, sobre todo mujeres, que hacemos vasoespasmo. Puede presentarse un fenómeno con todo lo que hemos visto atrás. Aumento de pulso, dolor, palidez, todo eso. Y hay pacientes, no sé si han visto enfermedad de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es una enfermedad de los vasos distales. Cuando la gente se va, generalmente la paciente es reumatológica. Los pacientes que van a un lugar muy frío, hasta pueden perder la parte distal del dedo si no se calienta, porque el vaso se espasma, se cierra tanto que no le llega circulación a la parte terminal de los dedos. Y eso pasa a veces por la sopa. Han visto pacientes terminales con bajo gasto cardíaco, o pacientes con infarto, también el pulso es débil, la piel es pálida, pero generalmente sí hay pulso y tiene un cuadro clínico, ¿no? Lo que es importante es que el paciente no es solamente la pierna, el paciente es todo. Entonces hay que tener una evaluación en conjunto. Si tiene un infarto, o está con edema agudo pulmonar, o está chocado con múltiples drogas, vasopresoras, han escuchado casos de múltiples drogas vasopresoras han inclusive perdido las enfermedades distales, porque también se pasó en alguna vacuna que usamos por farmacológica. Y la trombosis venosa profunda que decía su colega, generalmente puede dar síntomas similares, pero tiene pulso. No tendría por qué perder el pulso, ¿no? Porque la vena está en corre paralelo a la vena. No, puede tener síntomas muy parecidos, dolor agudo, encima la pierna se le puede hinchar, pero tiene pulso. ¿Ya? La neuropatía aguda también le duele. Hay los pacientes que hacen que tienen hernias lumbares, cuando hay un dolor en el inferior intenso, a veces hacen vasoespasmos por el dolor y pueden tener palidez. También tienen pulsos y el dolor neuropático es algo diferente. ¿No? ¿Cómo es el dolor neuropático? ¿Han hecho esto? Es como una corriente, como le pasa la electricidad. Entonces, como el paciente dice eso, ya tú vas, puede ser que no sea. Entonces, pero vas buscando más cosas. Bueno, hay otras causas no neurológicas de función arterial que ya lo hemos ido viendo. Lo que tiene que pensar si esto es agudo por el tiempo, la premura del caso, y tiene que ver si es embólica o es trombótica. ¿Cuál es la diferencia de embólica y trombótica? En ambos casos se tiene que anticoagular. Hay otras chances que tienen que anticoagular al paciente. Pero tiene que tratar, si es trombótica es porque una placa se rompió, así como pasa en el corazón y da el infarto, es lo mismo que pasa en el corazón. Se rompió la placa y se llenó de agua. Además de anticoagular en la parte trombótica, hay que poner un estero, hay que poner un bypass, entonces hay que solucionar la causa patológica. Bueno, hasta ahí es la enfermedad periférica y miembros inferiores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hable hoy. ¿Perdón? En la embólica, además de anticoagular, hay que ver si hay riesgo de pérdida de miembro. Entonces, si el riesgo de pérdida de miembro es muy proximal, a veces se hace lo que es la aspiración del trombo. Se ingresa con hay dos maneras, la manera quirúrgica, que es donde ingresas con un catéter que se llama Fogarty, y ellos rompen el cirujano rompen el trombo para reparar el flujo distal. Pero también puede haber, hay unos sistemas de aspiración de trombo, o nosotros a veces ingresamos le ponemos un catéter con un balón que es multiperforado y le ponemos trombolítico dentro del coágulo. Entonces dejamos ahí para que el lítico, que es el nombre de un fibrinolítico, el TENETECAS que tenemos acá en el grupo. Generalmente usamos el TENETECAS porque ya no es TENETECAS. Entonces le ponemos un poquito de eso en el balón y eso se va a ir tirando al medio del coágulo. ¿Qué hace? Entonces tienen que valorar en qué casos se usa o no, porque hay casos que son tan agudos que hay pérdida de dolor intenso, entonces esos casos no van a esperar el líquido. Eso tienen que entrar y sacar el líquido. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar ahorita de la otra torácica, después
aneurisma de aorta, entonces tienen que buscarle de todas maneras con tomografía porque la penetrancia familiar es alta. Es alta. Y si es joven, tienen que buscar las cosas genéticas, la palo, el grado, cualquiera de esas cosas, porque no es común. Entonces ustedes van a avanzar. La edad y la genética. Cuando ustedes tienen un paciente, yo tengo una familia en la cual el abuelo tuvo una disección aórtica tipo B y todos los nietos hijos tienen una hipertensión severísima y la aorta se ve ya un poquito más enlangada de la aorta y ya empieza la enfermedad. Entonces tienen que buscar la historia familiar. Acá es lo que estábamos conversando. Cuando tienen una disección aórtica en un familiar de primer grado, papá, mamá, miren cómo va aumentando la incidencia de la enfermedad, a diferencia de la población general. ¿Ya? Y lo mismo pasa acá en diferentes edades. ¿Y qué pasa cuando hay síndrome aórtico agudo? Ustedes ven acá el celeste, por ejemplo, la disección aórtica clásica. A los 30 días el paciente baja ya su sobrevida. Pero miren lo que pasa a los 5 años. Tiene menor chance que otro paciente de la población general. ¿Qué pasa con el aneurisma aórtico si se rompió? Y no se podría. Un hematoma intramural también baja su pronóstico de vida a largo plazo. Entonces, ¿qué hacer? Sección aórtica tipo A, para que se quede más claro. Evaluación clínica de emergencia, porque es un paciente de alto riesgo que compromete la vida. Tiene nivel de indicación 1B, que ha sido validado los últimos días. Sección aórtica tipo A, estable, se debe transferir a un centro de la aórtica de alto volumen para mejorar la supervivencia del paciente. Y lo único que pasa del síndrome de la aórtica, síndrome aórtica agudo, tipo de disección aórtica y la aorta ascendente, es fatal la paciente. Más no puede romper en el tiempo. Tiene que ser tratado de más problemas. Esta es una paciente que tuvimos en la clínica. El paciente llegó con dolor torácico intenso, que va para acá en la espalda. Una mujer de 79 años. 79 años. Y esta señora vino así en la madrugada y miren cómo está su aorta. Dilatada y roja. Y baja hasta dónde. Esta es la torácica descendente. No compromete la raíz aórtica, pero miren cómo baja. Sigue rompiéndose. Acá está la capa interna, la verdadera y la otra la falsa. Y acá tienen que ver una cosa. Ustedes saben que acá sale un tronco comprimido. Fíjate, la arteria celíaca, y acá las renales, una sale de la luna verdadera, otra de la luna. Miren cómo se pinta un riñón y el otro riñón. Y ahí poco a poco, así se van comprometiendo los. Entonces lo que les decía, el manejo, la tipo A, cirugía urgente. La tipo B hay que además manejar presión y protección y todo lo demás. La tipo A, en algunos casos se puede hacer endovascular. Se puede hacer, si está limitada la otra ascendente y no compromete raíz aórtica, se puede hacer endovascular. ¿Ya? Y la tipo B hay que valorar. ¿Cómo es la tipo B? ¿Dónde arriba? La subclavio para abajo. ¿Ya? La tipo B hay que ver si no compromete los demás órganos, porque las arterias se pueden llenar de coágulos y disminuir la producción. Esta es una tipo A. Ven acá la raíz aórtica, el tronco brachiocefálico, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama este que pasa ahorita hacia arriba? ¿Ah? ¿Qué? La carótida. ¿Cuál es? La precual. Primitiva. Muy bien. ¿Y a esta cómo se llama? ¿Ah? ¿Cuánto se divide? ¿Qué se divide?
compromiso de la disección hasta el arco aórtico, a veces tenemos que ponerle una chimenea que se llama acá, o un ramo, como justo acá, hacia el tronco del cefálico, porque tiene que ir, esta prótesis tiene que ir del lado sano al lado sano, para sellarla. Es como si esa prótesis son un estén grande, que tiene una tela por fuera, que hace que simula la nueva arteria, una nueva línea. Toda esta parte de acá se queda excluida. ¿Ya? ¿Sí lo imaginan o quiere que se le quede ahí? Si no veo alguno, me acabo. ¿Alguna pregunta? Este es un caso que no compromete la raíz. La raíz aórtica es de acá, de la unión sinotubular para abajo, ¿cierto? ¿Compromete? No compromete. Entonces podríamos coger la parte sana, hay un espacio acá para poder llenar acá. Se ancle la parte sana hacia la otra parte sana. ¿Qué pasa si compromete la raíz aórtica? Esto baja hasta acá. O a veces nosotros hemos disecado con utilizar la coronaria, tenía placa arriba abajo, se disecaba esta parte de acá. Entonces, eso es disección hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en nuestro caso es diferente porque entramos, es una lesión que se puede contener con el seno del tronco. Pero cuando pasa acá, muchas veces tiene que cambiar no solamente la aorta, sino también la válvula. Está comprometido. ¿Ya? Lo que se llama tubo valvar. Bueno, salimos del síndrome aórtico y pasamos a la parte venosa. Con eso terminamos. Es una mala hora, de hecho están cansados, pero vamos a terminar. Trate de no dormirse. Entonces, la vena. La vena aquí tiene particularidad. La válvula, exactamente. Y además la parte muscular es más delgada. La parte muscular es más delgada. Entonces las venas tienen, tanto las superficiales y las profundas, tienen válvulas. Y ahí vemos la anatomía de las venas. La anatomía de las venas es un poquito más pesada que las arterias. A mí particularmente me gustan más las arterias. ¿Ya? Acá van a ver ustedes, generalmente en la parte de la rodilla para abajo, cada arteria va acompañada con ¿cuántas venas? Dos. ¿Cuándo es? Profunda. Cuando es la arteria profunda, o sea, la que hemos visto, generalmente va acompañada de dos venas arteriales. Pero las venas también tienen un sistema superficial, que es lo que generalmente hemos escuchado que son los cálices, ¿no? Que se dilatan, se canalizan, todo eso. Entonces, en el sistema superficial, ven acá una vena que baja así. ¿Cómo se llama esto? La safena. Generalmente, esta es la safena. Pasa por la parte interna del músculo. Ustedes tienen que doblar bien el pie para hacer la ecografía y poner palpar la vena. Y ahí van a ver que se entra. La safena, ¿a dónde llega? ¿Ya? ¿Dónde empieza la safena? ¿Acá o acá? La vena empieza abajo. ¿De dónde queremos? Acá, aquí se ve. En la femoral, muy bien. En la femoral. ¿Ya? Entonces esta es la femoral. Acá lo van a ver. Encima de eso se pide. Cuando hay trombosis venosa profunda, ¿cuál es el sistema comprometido? ¿Superficial o profundo? Me voy a hablar hasta la profundo. Entonces, cuando hay un sistema profundo que está comprometido, ¿qué síntomas hay? ¿Tienen alguna noción? Claro. Entonces, generalmente, ¿cuándo ocurre? Cuando hay pacientes oncológicos, pacientes que están postrados, pacientes que tienen viaje largo, que tienden la pierna a hinchar, sin dolor al caminar, solamente, el dolor tanto el reposo como el una pierna más que la otra y cambio de coloración. ¿Pero con quién? Con pulsos. No tiene por qué afectar los pulsos arteriales. ¿Ya? Entonces, la patología venosa generalmente, como ustedes ya saben, viene del pie hacia arriba, tiene un drenaje cardiógeno. Ahí está la vena safena,
medir 1, 2, 3. Esas son las venas perforantes. Las venas perforantes comunican el lado más superficial con el se comunican tanto arriba, a este nivel, y también a este nivel. Entonces puede haber insuficiencia porque la válvula se enferma y la sangre va regresando y no es la adecuada. ¿Ya? Entonces la insuficiencia venosa genera problema de hipertensión venosa en el manguero. Entonces ustedes cuando tienen, por ejemplo, están parados, ustedes están parados ahorita, la presión en la pierna es alta. Cuando comienzan a caminar, la bomba del músculo ayuda a drenar la vena y entonces la presión disminuye. Pero obviamente están parados, vuelve a subir. Echados, ¿qué pasa? Están de boca abajo, o hay un acróbata por ahí, mejora el dolor de la vena. Quedó claro, ¿no? Esa parte de la actividad. Por eso que ahora los pacientes que tienen enfermedad venosa no trombótica se recomienda que usen medios para medios de coordinación. Probablemente a tus abuelas, generalmente dan ustedes. Generalmente dan ustedes y más aumenten ustedes que han tenido por la parte hormonal. De todas formas, los formas también. Entonces, vemos la insuficiencia venosa puede ser aguda, lo que ya conversamos, la fibrosis venosa, profunda y crónica cuando hay enfermedad del cuerpo. Tiene que tener en cuenta si hay tendencia a formar trombos, si hay trombofilia, si hay cáncer, si hubo un traumatismo y llevó a un sedentarismo prolongado, cómo se presenta con edema, un dolor sordo, que no recuerdan cuándo empezó, pero a vista. El signo de Homas, ¿se acuerdan de ese signo de Homas? Hay dolor a la sujeción del pie y también cuando te palpas el gemelo, las grietas, también es dolor. ¿Ya? El diagnóstico era la fluorografía, pero ahora ya no se usa. Se usa solamente para cuando vas a tratar. Y lo que se usa es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es para ver si la vena está atrapada o no. Ahí lo ven las diferentes venas ocluidas y diferentes flujos. Creo que todavía ustedes no están en ese nivel. Cuando hay nosotros cuando hacemos la ecografía venosa, dos indirectos. Uno es ver la vena en sí, o la ecografía, y la vemos el trombo que está dentro de ella, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es
es probable que uno de ustedes lo tenga. Entonces tienen que empezar a usar teoría de compresión naturalmente. El sexo femenino, el mayor predominante, pero no excluyente para los hombres, y la gestación. La parte de los mecanismos no están claros, pero es claro la parte genética y también la parte hormonal y la gestación. Los síntomas ya lo hemos conversado. Cuando hay enfermedad crónica, cuando está mucho tiempo de pie, al final del día hay una pesadez en el pie con un poco de calor. Y también cuando está mucho tiempo sentado. Pasa lo mismo. A veces tiene calambre, cansancio de la alegría y calor. Muy bien. ¿Verdad? El examen se hace generalmente parado. Empezamos echados al examen. Y cuando está muy negativo, ya tenemos que aumentar la sensibilidad y lo paramos al paciente. Y acá está valorando la safena, la unión safeno-femoral. Y luego de eso vamos viendo si es que hay alguna insuficiencia cada vez que hay un reflujo. Ya, la vena safena, nosotros en ecografía valoramos los diámetros. A veces no hay reflujo, pero hay un diámetro muy grande para el tamaño que normalmente tienen las enfermedades. Entonces son valores normales. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que hacer. Si tenemos una vena safena que mide 10, ya hay que sospechar que puede haber una insuficiencia venosa a pesar de que no tengamos un periodo de tipo marcado. ¿Ya? Aquí la producción femoral. Acá ven la safena, como se une con la vena femoral. Ya lo que quería hablar es de los chats. ¿Saben qué son los chats? El doctor dijo que cuando había una isquemia de miembro, podía ser trombosis venosa, puede ser cuando hay una comunicación entre la arteria y la vena. Si hay una comunicación entre la arteria y la vena, es un chat. Esto puede ser directo, es decir, se hace como una H, la arteria y la vena, y al medio de la comunicación, o puede ser por medio de vasos chiquitos. Y se comunica y se califica. Eso se llama malformación arteriovenosa. La parte capilar no está tan desarrollada, pero la parte arteriolar con la vena y la circunfleja. Entonces ahí sí puede migrar de la arteria a la vena o de la vena a la vena. Generalmente de la arteria a la vena porque más pesa. Pero, o puede, cuando tenemos acá a nivel cardíaco, visto cuando hay cola global, o comunicación interauricular, hay una trombosis venosa en la pierna, genera una importancia mayor, porque sí puede migrar el trombo, regresa, ¿no? Puede irse hacia la cola. Pero tiene que haber una comunicación en algún punto. Eso es importante porque a veces cuando vemos los casos acá, que llega con ACV, que llega con cosas, piden ecografía doble de 12 veces. Entonces, tienen que definir qué es lo que quieren. ¿Cómo van a identificar que hay un champo? Ustedes están buscando un topo, pero realmente hay una comunicación. Los ojos de comunicación generalmente son ojos continuos. Entonces ahí ya sospecho. ¿Ya? Ahorita escuchan vena. Hay un mundo de vida ahí. Un mundo de entrada. Para que cuando empiece la comunicación también puede haber chance vena y chance vena arterial. ¿Ya?